Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos hablando de una mujer de fútbol, una joven que ha hecho historia en el futsal al convertirse en pionera del arbitraje en la modalidad con mejores resultados en Cuba. Bueno, pude haber sido músico, bailarina, pude haber sido cantante, pude haber sido artista, pude haber sido, fui terapeuta, ese fue mi gran trabajo, no pude llevarlo junto porque perdía mucha energía dando masajes y entonces cuando llegaba el horario de entrenar ya estaba muy agotada, pero sí, pero no me imagino ahora mismo siendo otra cosa que no sea árbitro. Realmente he dedicado todo este tiempo al arbitraje y es lo que me ha mantenido, no con muchas emociones, pero sí me ha mantenido en donde estoy ahora. Brenda Valdés se acerca al fútbol organizado pasados los 20 años de edad. Impulsada por su tío, el exfutbolista de La Habana y selecciones nacionales Osniel Pérez, Brenda se suma al grupo de jugadoras que entrenaba en la Ciudad Deportiva, bajo la conducción de entrenadoras como Joania Larrinaga y Yunelsi Rodríguez, además del profesor José Luis Elejalde. Llevo al fútbol porque jugaba en la calle con los muchachitos, con las muchachitas, y mi tío, Osniel Pérez, portero del equipo Habana, y también hizo el equipo nacional, me acercó con la profesora Joania, con la profesora Yunelsi, con el profesor Elejalde, y entré ahí con las muchachas del equipo nacional. Luego me pusieron a entrenar con las del equipo industriales. Comencé siendo el equipo industriales. Me gustaba el fútbol, pero ya empecé a una edad demasiado avanzada y era lógico que no iba a avanzar tanto. En aquellos tiempos había un grupo muy grande de jugadoras en la cual yo no iba a llegar nunca a desplazar un puesto ahí. Entonces entendí, por el carácter que tenía, entendí que a lo mejor mi futuro iba a ser en el arbitraje y bueno, no me fue mal. Producto de su avanzada edad para desarrollarse como jugadora y de la calidad de las futbolistas en la capital en ese momento, Brenda Valdés enrumba su camino al arbitraje. Guiada por las exfutbolistas y árbitras FIFA Iracema Aguilera y Elizabeth Kuf, Brenda se adentra en la difícil profesión de hacer valer las reglas del juego sobre la cancha. Esos primeros momentos fueron inolvidables. Primero porque de jugadora teníamos la noción de lo que era jugar, pero las reglas de juego, no todos los jugadores conocen las reglas de juego y eso está muy mal. Entonces cuando empecé por el curso de fútbol 11 como árbitro, tuve el privilegio de que las profesoras Iracema y Elizabeth Kuf fueron las que nos dieron ese gran curso. Ellas estaban terminando su carrera como árbitro y decidieron hacer un grupo de árbitros en el cual estaba yo y empezamos a trabajar como árbitro en la primera categoría, o sea que ya no saltamos directo al último escalón. Tuvimos la oportunidad de empezar en la primera categoría provincial, una que me marcó, que no me dejaba dormir y aún tengo vergüenza de esa jugada, o sea, de esa acción que yo hice como árbitro. Yo era árbitro asistente número 1, estábamos en una tanda de penales, un penal directo normal, y la regla te dice que si el guardameta se adelanta y entra a gol, es gol, pero si se adelanta y el guardameta bota el balón, o sea, hay que repetir el saque. Entonces yo en ese momento, de haber estado muy poco tiempo en el curso, de no tener experiencia, abanderé de que no era gol. Entrando a gol, se armó un revolú, tuvo que entrar la profesora Iracema, aclarar la situación y eso me ha marcado porque yo siempre recuerdo esa acción de los jugadores se pusieron muy histéricos, que si era gol, que no era gol. Entonces yo mi inseguridad, mi inexperiencia, por supuesto, la pasé muy mal, pero lo que bien se aprende nunca se olvida y esa jugada a mí más nunca me sucede, porque ya aprendí de ella. Después de casi un lustro como árbitra de fútbol, Brenda Valdés decide probar fortuna en el futsal.
una modalidad con menor número de competiciones a nivel nacional e internacional, pero en la que podría trascender con mayor celeridad. Yo decido entrar al futsal porque me decepciono o me canso de esperar un poco en la lista del arbitraje para ser internacional. En aquellos tiempos había una lista muy grande de árbitras internacionales y las cuales había que esperar para poder lograr una meta que el árbitro que empieza es para ser internacional en algún momento de la carrera. Entonces yo decidí estar un poco fuera y encuentro en un juego de veteranos en el Marrero, me encuentro al profesor Luis Hernández, en aquellos tiempos era el presidente de la Comisión Nacional de Fútbol, y me encuentro al profesor Vladimir Mazó, que me dice: chica, ¿por qué tú no pasas por el Aquí Chocolate para que a lo mejor te interese el futsal? Y yo, el fútbol sala, extrañada, yo jamás había escuchado. Sabía que existía, pero no era, para mí que era un juego común y corriente, no era algo oficial. Dice, sí, pasa por ahí, que ahora empieza la primera categoría juvenil, o sea, la categoría juvenil, y necesitamos árbitro. Y si tú te decides a ser árbitro de futsal, vas a ser la primera árbitro mujer oficial en el futsal. Me di mi lija, como se dice en buen cubano, me di un tiempo y un día decidí pasar por Aquí Chocolate. Y ahí me encontré, ya no era la juvenil la que se estaba jugando, era la primera categoría, Habana Vieja, Centro Habana. No habían árbitros, estaba el profesor Beitía sentado en las gradas y de repente me dice, tú vas a ser el árbitro de hoy. Yo casualmente había llevado mi ropa de arbitraje, había llevado mi silbato y mis tarjetas y dije, sin miedo al éxito, pero no sé nada de futsal. Y ese fue mi primer partido de fútbol sala. Partido muy complejo, partido que no sabía que se tenía esa magnitud de público, que no tuve miedo de participar en él, no tuve miedo de hacerlo, lo trabajé con Roberto Sánchez, que él no confiaba en mí, yo le dije a él que confiara en mí, que era árbitro de 11, que yo sabía manejar lo que eran las faltas y todo lo demás, pero las señalizaciones de futsal no las tenía claras porque iba a ser mi primer partido. El partido quedó normal, no fue un partido tan cargado para él ni para mí, y ese fue mi inicio en el futsal. Verdaderamente el futsal creo que es más, tiene más seguidores y tiene más público que el fútbol 11 como tal, ¿no? Pero realmente lo que me gustó fue espacios reducidos, en la dinámica que se juega y principalmente que es bajo techo. Ahora, ¿cómo ha sido a partir de ese primer momento y lo que vino después tu progresión dentro del arbitraje de futsal? Mi progresión no fue mala, pero sí fue intensa, porque de entrada en la historia de futsal sé que existieron árbitras que iban a apoyar en lo que es el tercer árbitro o el cronometrador, pero no existieron árbitras que realmente fueran oficiales como referee de futsal. Entonces, cuando yo llego a un deporte donde completamente es de hombre, no existe futsal femenino en este país, en Cuba, en la federación no existe, entonces ya los varones no están de acuerdo con que una mujer les trabaje un partido y, no sé, pongamos respeto a las reglas de juego. Y sí fue un poco tropeloso el camino, pero me gustó más. Eso fue lo que me dio fuerza para continuar. Eduqué a esos hombres y o sea, traté de decirle, oye, no pasa nada que sea mujer, solamente juega tu fútbol y déjame a mí hacer mi trabajo como árbitro, ¿no? Y entonces me gané el respeto de los jugadores, de los entrenadores, del público, porque puede decir que el público también, cada vez que estamos presentes las mujeres ahí en esos torneos, en esos partidos, ellos como que se relajan, se tranquilizan y tal, y eso fue lo que me impulsó, me gustó por eso, porque no me querían, pero hice que me quisieran. El 2016 sería un año trascendental para Brenda Valdés en su carrera de arbitraje. Sus buenos resultados en el curso RAP de Camagüey serían el primer paso para un año después convertirse en árbitra internacional de futsal. En el 2016 hacen un curso, es la primera vez que me enfrento al asesor de relé arbitraje de futsal y es la primera vez que él me ve, entonces ahí empezamos a hacer una conexión. Él me enseña lo más profundo de lo que es el futsal. Yo nunca había recibido un curso, yo aprendí por mis medios, por los medios de los otros asesores de aquí de La Habana, por los propios árbitros,
pero él me da un curso y en el curso salgo muy bien. De hecho, quedo como la mejor árbitro del curso, no por ser mujer, sino porque quedamos empatados, pero realmente hubo un destaque que fui yo, la mujer, ¿no? Entré al arbitraje y gané un premio como la mejor árbitro de ese torneo, que fue en la Universidad del 2017. Fue en la Universidad y entonces quedé como la mejor árbitro ese año. Y entonces ese mismo año me llega la noticia de que ya me habían enviado para FIFA, me hacen el control físico, los apruebo, me envían a FIFA y me dicen de que FIFA me acepta como árbitro internacional. No fui la primera mujer porque entramos en conjunto, pero sí fui la primera mujer que rompió el estereotipo de que las mujeres sí existen árbitros en el futsal. Entonces, ahí recibí mi gafete. La primera designación internacional de Brenda Valdés llegaría en diciembre de 2017 cuando asiste a los Juegos Deportivos Centroamericanos con sede en Nicaragua. A pesar de las características de la competición, Brenda vive una gran experiencia al trabajar con reconocidas figuras de la profesión en nuestra zona geográfica. Casualmente hacen un torneo centroamericano, no del Caribe, y entonces como en Centroamérica nada más que somos 3 mujeres internacionales, una costarricense y 2 de Cuba, Centroamérica pide un CAF pide árbitros de Cuba, mujeres, y tengo la suerte de ir, milagrosamente fui a ese torneo centroamericano donde hubo futsal femenino. No fue como una competencia porque faltó un equipo y no podían hacer como una competencia y tal, pero sí se hizo un modelaje de lo que es el futsal de Centroamérica y participé en Nicaragua. Estuve alrededor de una semana en Nicaragua, en esos centroamericanos, Managua 2017. Fue una experiencia inolvidable porque tuve el placer de compartir con asesores que fueron árbitros mundialistas, árbitros que estuvieron en la élite de futsal por años, el doctor Carlos del Sí, con el doctor Elis Peralta y con el doctor Victorino y Víctor Hugo, que bueno, es el organizador de torneos en CONCACAF. Y entonces esa fue una experiencia grandísima la que tuve ahí. A pesar de que fue femenino, fue mi mejor experiencia. El premundial de CONCACAF Guatemala 2021 sería el primer gran torneo de Brenda Valdés. Luego de los complejos tiempos de pandemia y tras varios años sin designaciones internacionales, Brenda asistiría al principal evento de futsal para selecciones en nuestra región y se relacionaría con los mejores exponentes de la profesión en CONCACAF. Mi carrera continuó con muchos sueños y muchas esperanzas de seguir estando como internacional. Tuve mi primer viaje, me fue bien, no me fue mal, y entonces cogí fuerzas y aires para continuar en el arbitraje, pero estuvimos 4 años para luego enfrentarnos a otro torneo internacional. Desgraciadamente el futsal se mueve mucho en Centroamérica, pero el Caribe no es muy grande los torneos, entonces tenemos que esperar a que nos pidan prestado, como se dice, ¿no? Que nos llamen, que nos designen, que nos hagan. Vamos a invitar a los cubanos para poder llegar a esos torneos centroamericanos. Entonces vino el premundial de Guatemala 2021. Entonces 4 años después fue que volví a salir al premundial. Fuimos los 5 árbitros de Cuba. Primera vez en la historia que invitan a 5 árbitros cubanos. O sea, eso fue para todos nosotros una bendición. Para mí personalmente digo, bueno, no valió la pena esperar tanto para entonces ir a un premundial, que ahí te podían escoger para ser árbitro del mundial, pero bueno, ya estaba todo en las listas y en los papeles, pero sí estuvimos en el premundial y fue una experiencia, fue muy corta por el tema de la pandemia, tuvimos que viajar con el equipo, entonces no pudimos llegar hasta el último momento, estuvimos solamente 5 días, pero esos pocos días que estuvimos en el premundial fue una bendición. Los torneos domésticos son fundamentales para el desarrollo de los árbitros cubanos. A pesar de los problemas de transportación que han provocado la suspensión de varios partidos de la Liga Nacional de Futsal, Brenda Valdés ha tenido la posibilidad de trabajar por primera vez en territorios como Holguín y Camagüey. Precisamente en territorio agramontino viviría un momento histórico,
para el futsal cubano al formar parte de la primera cuarteta femenina en dirigir un partido de futsal en Cuba. Sí pensé que iba a hacer esta carrera, iba a ser la primera mujer, pero tuve la oportunidad de compartir mi carrera con la otra primera mujer de futsal, que es mi compañera Dunia, que ha sido mi bastón en mi carrera desde que iniciamos en el fútbol como jugadora hasta el sol de hoy, que bueno, también es internacional junto conmigo y siempre vamos juntas de la mano, siempre nos apoyamos y siempre estamos respaldadas nosotras dos por el grupo de compañeros que tenemos, o sea que mejor no puede salir realmente. Si bien se siente aceptada por entrenadores, jugadores y compañeros de profesión, Brenda Valdés considera que todavía las mujeres pasan trabajo para desenvolverse en una actividad que se sigue viendo como algo exclusivo para los hombres. La mujer cubana ha demostrado tener capacidad para dejar su huella en el arbitraje, por lo que se debería trabajar para que más se vinculen a esta profesión. A mí me aceptan bastante los jugadores, ¿sabes? Como dijo ahorita, pero sí pienso que a veces sí pasamos mucho trabajo las mujeres, como árbitros y como jugadoras también. Nos hacen mucho bullying, como se dice, que nosotros como que si nosotros no podemos ser futbolista o ser árbitro, que no tenemos madera para eso, y yo he demostrado que sí tengo madera para eso y para mucho más, pero no tanto que ya se discrimine, ya se acepta que la mujer sea futbolista y se acepta que la mujer sea árbitro, pero sí, a nivel mundial sí hay discriminación hacia la mujer. Las mujeres tienen en Cuba un camino más abierto, no es por discriminar a mis compañeros, pero sí veo que las mujeres tienen más avance en lo que es no el fútbol, pero sí el arbitraje. El arbitraje ha dado buenos árbitros y ha dado, de hecho, muchas han sido mundialistas también, pero sí han avanzado más. Las mujeres avanzan bastante en el arbitraje aquí en este país. Muchos son los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo de un árbitro en la actualidad. El deporte ha evolucionado al ritmo de la tecnología y los árbitros deben prepararse para estar a tono con los tiempos que corren. Tienen que cumplir una rigurosa rutina que requiere de condiciones muy específicas para cumplir con los estándares establecidos por los organismos rectores. En su constante batalla por ser reconocidos y valorados como atletas de alto rendimiento, los árbitros cubanos deben superar día a día numerosas vicisitudes si quieren mantener su gafete FIFA. Entrenamos como atletas, no, somos atletas de alto rendimiento, hasta inclusive un poco más del alto. A veces me siento extraterrestre. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar las reglas de juego, eso es lo primero. Luego tenemos que prepararnos para recoger todo lo que estudiamos y mantenerlo en nuestra memoria, ¿no?, interna que tenemos. De ahí tenemos que pasar a un plan de que no podemos comer lo que sea, tenemos que llevar una dieta saludable, primero que todo. Tenemos que hacer ejercicio físico que nos exigen el triple de lo que es un partido de futsal. Entonces todo eso tenemos que llevarle una concentración y todo tiene que funcionar de la misma manera. El día que dejemos de entrenar es un día perdido, es un día que nos pasa factura a la hora de hacer un control físico o trabajar un partido internacional como en el sub-20, que nos duró 1 hora 30 minutos, 1 hora 40 minutos. Entonces, y no es 40 minutos caminando, es 40 minutos corriendo. Entonces la preparación física es el punto más importante en el arbitraje de futsal. El arbitraje cubano no atraviesa por su mejor momento y en este caso del futsal, Brenda considera que se deberían realizar más torneos y buscar alternativas para motivar a los jóvenes a que se desempeñen en esta profesión. Lo primero que debe mejorar es interno, deben mejorar los encuentros de cursos, deberíamos reunirnos más, incentivar a aquellos árbitros que empiezan ahora. No solamente estoy hablando material de dar ropa o silbato, tarjeta, es tener torneos, posibilidades, oportunidades para todos. Tener
más encuentros de cursos, como dije, de reglas. La regla está cambiando mucho. En estos 2 últimos años ha cambiado como 3 veces. Hoy mismo nosotros estamos en dudas de lo que es cómo es el desarrollo de las reglas de juego ahora mismo. Tuve la oportunidad de ir al torneo sub-20 y tuve la oportunidad de reunirme con esos grandes asesores que nos explicaron cómo proceder a los cambios de la regla ahora. Y entonces eso debería mejorar. También debería mejorar, aparte de los torneos internos de la federación en el país, lograr que CONCACAF hagan más torneos de futsal a nivel internacional. Como digo, ICFU, que empezó ahora con el primer torneo de juegos múltiples, que es del área de nosotros del Caribe, porque si nosotros somos 5 árbitros en este país, internacionales, por el momento de futsal, y somos nombrados a listas internacionales, listado internacional de FIFA hace 6 años, y somos árbitros que hemos estado en premundial sin tener torneos internacionales previos, y somos árbitros que hemos sido nombrados a mundial, que hemos estado en la lista de los árbitros. No estuve yo, pero uno de mis compañeros estuvo. Entonces esos logros no los podemos perder. Tenemos que tratar de ir más a torneos internacionales y de motivarnos de esa manera, porque no pueden pasar 4 años más para otro premundial, y no puede pasar de que ya yo llegue a una edad que ya yo no pueda cumplir con las pruebas físicas y ya no tenga deseo de trabajar en el futsal. O sea, tenemos que tener más movimiento futbolero. Consciente de que muchas cosas deben cambiar en el futsal para alcanzar su sueño de ser mundialista, Brenda Valdés convoca a que más mujeres se animen a formar parte de la familia del arbitraje de futsal en Cuba. La meta más grande de un árbitro es llegar al mundial, ser mundialista, pero realmente no siento de que eso sea algo que va a venir pronto. Eso, tienen que pasar muchas cosas todavía, tiene que cambiar, o sea, tiene que mejorar un poco más lo que es el futsal, no el arbitraje, sino el futsal a nivel internacional, para entonces llegar a un mundial lista y preparada, porque un mundial no se llega porque te mandaron o porque te pusieron. Un mundial se llega preparada física y mentalmente. Si tú no tienes la mentalidad y no tienes la experiencia para ir a un mundial, entonces, como no tenemos experiencia todavía, muchas experiencias internacionales, por eso yo digo que hasta que no sucedan más cosas en la confederación, más torneos, más eventos, más oportunidades, veo muy lejos el mundial, pero sí, si uno está enfocado, uno puede llegar a donde quiere llegar. Quizás a partir de este momento haya más cambios. Ya mira, ya CONCACAF logró hacer el primer torneo FIFA Forward de sub-20, que eso es un gran avance, porque tú sabes, van a tratar de mantenerlo cada 2 años. Y eso va a ser no solamente para mí, va a ser para todos los árbitros que lleguen a partir de este momento, porque somos más árbitros ahora en CONCACAF y van a tratar de mirarlos a todos y van a tratar de invitar a los que faltan por ir. Entonces, que no pierdan las esperanzas, que entren, que prueben el arbitraje, que prueben lo que se siente trabajar con una grada llena de personas aficionadas al futsal, que sienta la adrenalina de lo que es trabajarle al masculino, principalmente, porque es lo que más, que sientan la adrenalina de trabajarle a preparadores, entrenadores que son fuertes de carácter y que llevan tiempo en el futsal y se saben las reglas y te ponen a prueba. Que sientan ese momento. Cuando sientan ese momento van a decidir si irse o quedarse, y yo creo que se van a quedar, porque es lo más emocionante que existe, que hay muchas más mujeres. Siempre hemos tenido mujeres, después de Dunia y yo, hemos tenido muchas mujeres que vienen, pero se van. Entonces me alegra que hoy en día hayan 2 que están fijas, son las 2 de Camagüey. Mira, hay una también en Pinar del Río, en Matanza, y eso es bueno que estén y se queden, porque cuando ya Brenda y Dunia no estén, tiene que venir una sustitución de nosotros. No se puede morir las mujeres, nosotros no podemos ser las últimas. Después de mí tiene que venir otra más a hacer
el trabajo, o junto conmigo tienen que venir las otras dos que están. El objetivo es que el arbitraje de futsal llegue a una población más amplia en mujeres. Los hombres son como 14 árbitros. Nosotros somos 2, ahora somos 4, pero necesitamos que realmente se queden y que les guste el arbitraje de futsal. A veces digo, me cansé del arbitraje, pero no. Cuando veo un partido de futsal, no puedo quedarme tranquila, tengo que bajar y cambiarme, ponerme los tenis, como se dice, y aplicar las reglas en el tabloncillo. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de una mujer de fútbol, Brenda Valdés, una de las pioneras del arbitraje en el futsal en Cuba. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.